En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 25 de febrero del año 2019, el juez primero de distrito en el estado, Juan Ramírez Soto, quien actúa asistido del licenciado Eberto Salcido Lemas, secretario que da fe de sus actos, procede vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 547-2019, promovido por los ciudadanos Juan Barajas Briceño y Gilberto Barajas Briceño, en contra de actos del director de ingresos del honorable 13º Ayuntamiento de Los Cabos y del inspector fiscal adscrito a la coordinación delegacional de Cabo San Lucas, Baja California Sur, los cuales consideró violatorios de sus garantías de libertad al trabajo y a la libre asociación, así como las de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resultando, primero, por escrito presentado el 15 de enero de 2019 ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y remitido a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Baja California Sur, los quejosos demandaron el amparo y protección de la justicia de la Unión en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben. Autoridades responsables. Los quejosos señalaron como autoridad responsable ordenadora al director de ingresos del honorable 13º Ayuntamiento de Los Cabos, con dirección ampliamente conocida en el interior del Palacio de Gobierno Municipal, Oficina 102, Boulevard Antonio Mijares, Centro Histórico de San José del Cabo, Baja California Sur, y como autoridad responsable ejecutora a Víctor Marín Lozano, inspector fiscal de la Coordinación de Inspección Fiscal, con domicilio conocido en la Delegación Municipal de Cabo San Lucas, carretera Todos Santos, kilómetro 2.5 sin número, entre Boulevard Miguel Hidalgo y Boulevard Constituyentes, Colonia Ejidal, en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Acto reclamado de la autoridad ordenadora, reclamamos la indebida e ilegal orden de inspección 011-519 y oficio de comisión de fecha 11 de enero de 2019, firmada y ordenada por el director de ingresos del honorable 13º Ayuntamiento de Los Cabos, el ciudadano licenciado Ricardo Verdugo Llanas, de la autoridad ejecutora, el cumplimiento y ejecución del ordenamiento violando con dicha ejecución la libertad de trabajo, libertad a la libre asociación, los derechos humanos y derechos de propiedad, así como de todas las autoridades, demandan los efectos que se produzcan o pudieran producir los actos reclamados. Segundo, trámite de la demanda. El día 16 de enero de 2019 se admitió la demanda, quedando registrada con el número 547-2019. Se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. Al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete. Se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo el día 15 de febrero de 2019. Considerandos. Primero, competencia. Este juzgado primero de distrito en el estado de Baja California Sur, con residencia en esta ciudad, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción 1 y 107, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción 2 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3-2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que el presente juicio de amparo indirecto fue promovido en contra de actos atribuidos a una autoridad con residencia en el lugar donde este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. Segundo, precisión del acto reclamado. De conformidad con el numeral 74, fracción primera, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que los actos reclamados son los que se destacaron en el resultando primero de esta sentencia. Con relación a ello, es menester destacar
que para deducir el acto reclamado en una demanda de amparo no debe considerarse como tal únicamente el que se desprenda de la misma, sino que debe comprender, además, el análisis de las constancias de autos, lo que forzosamente hace que tengan que apreciarse en su conjunto, que ni la lógica ni el derecho pueden autorizar sin que ello implique que de manera alguna se supla la queja deficiente, en virtud de que se trata únicamente de armonizar la información con la que se cuenta, a fin de que a través de ella se precise el verdadero sentido que quiso darle el particular. Apoya lo expuesto por las razones que le informan la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, tomo 19, abril de 2004, página 255, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son los siguientes. Actos reclamados. Reglas para su fijación clara y precisa en la sentencia de amparo. El artículo 77, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen la oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así las cosas, del análisis integral de la demanda de amparo, se llega a la conclusión de que los actos reclamados a las autoridades responsables son los siguientes. Primero, de la autoridad ordenadora, la indebida e ilegal orden de inspección 011-519 y oficio de comisión de fecha 11 de enero de 2019, firmada y ordenada por el director de ingresos del 13º Ayuntamiento de Los Cabos, el ciudadano licenciado Ricardo Verdugo Llanas. Segundo, de la autoridad ejecutora, el cumplimiento y ejecución del ordenamiento señalado en el punto primero, materializando en acta circunstanciada emitida por Inspección Municipal del 13º Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a través del servidor público municipal Víctor Marín Lozano, argumentando los quejosos que le fueron vulnerados su derecho a la libertad de trabajo, libertad a la libre asociación, derechos de propiedad y demás derechos humanos respecto al aseguramiento de herramientas de trabajo de todas las autoridades, los efectos que se produzcan o pudieran producirse los actos reclamados. Tercero, existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. De las copias certificadas remitidas por la primera de dichas autoridades, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos del artículo 202, con relación al 129, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se confirma la existencia del mismo. Cuarto, causas de improcedencia. Con la finalidad de aclarar si se actualiza alguna causa de improcedencia, se estima prudente analizar la documental pública que exhibió cada una de las autoridades responsables con residencia en Los Cabos, Baja California Sur, misma que, como se anticipó, tiene valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 202, con relación al 129, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, vigente con la que, entre otras cosas, se acreditan su dicho. 4.1. En el caso
Se estiman que, actualizada la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción 20 de la Ley de Amparo, mismo que dispone lo siguiente. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso con los mismos alcances que los prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que lo que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo, considerado sea o no susceptible de ser suspendido, de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior del dispositivo legal transcrito. Se observa que el principio de definitividad consiste en la obligación que tiene el peticionario del amparo de agotar todos los medios ordinarios de defensa y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales se pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, el cual, por naturaleza, es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso B de la fracción tercera del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, el acto reclamado en estudio deriva de una actuación de autoridad fiscal municipal a través del ordenamiento y ejecución de una acta circunstanciada, realizada a cabo en contra de los promoventes del presente amparo, con motivo de la imposición de una multa por la cantidad de 10,000 pesos, moneda nacional, el aseguramiento de 2 instrumentos musicales como garantía para dicho pago, y el ilegal actuar de las autoridades ahora señaladas como responsables. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que previo a promover el juicio de amparo, los actos reclamados debieron combatirse a través del recurso de reconsideración, al tenor de lo dispuesto en los artículos 94 al 108 del Reglamento de la Actividad de Comercio y Oficios en las vías y áreas públicas del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, pues es posible impugnarlos de manera autónoma de conformidad con lo dispuesto en el artículo y fracción en cita, mediante el recurso de reconsideración sancionado y previsto en dicho reglamento, que se promueva el director de ingresos del municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Aún más, el citado recurso contempla un recurso adicional en caso de inconformidad con la resolución de una reconsideración, llamado este recurso de revisión, consagrado en los artículos del 109 al 112 del mismo reglamento en referencia. Razón por la cual resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que la parte quejosa, previo a la promoción del juicio de amparo, debió hacer valer el recurso de mérito sin que se observe lo anterior. Cabe señalar que en el caso no se observa alguna de las excepciones al principio de definitividad, conforme al enunciado en la tesis 2A LV1 diagonal 2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, tomo 12, julio de 2000, página 156, que informa: definitividad, excepciones a ese principio en el juicio de amparo indirecto, de la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracción tercera, cuarta, séptima y doceava de la Constitución Federal, así como los artículos 37, 73, fracción 12, 13 y 15 y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto cuando se reclamen los siguientes actos. Primero, los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emandan. Segundo, los que dentro de un juicio de
dentro de un juicio su ejecución sea imposible de reparación. Tercero, los administrativos respecto de los cuales la ley que los rige exija mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo para suspender su ejecución. Cuarto, los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. 5. Leyes, cuando se impugnen con motivo del primer acto de aplicación. 6. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. 7. Actos o resoluciones respecto de los cuales la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. 8. Los que carezcan de fundamentación. 9. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia. Y 10. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Para aclarar lo anterior, se debe precisar que del estudio de las constancias que integraron el juicio de amparo con las causas de excepción del citado principio, no se observa que en el caso se actualice alguna, como se podrá observar la explicación siguiente. Primero, el acto reclamado no afecta a personas extrañas al juicio, al procedimiento del cual emanan. Segundo, dentro de la demanda de amparo, si bien es cierto, se impugnó la constitucionalidad del artículo 8 del Reglamento de los Trabajadores de la Música del municipio de Los Cabos en relación con el 123 constitucional, artículo impugnado que se menciona lo siguiente. Artículo 8. Para operar como músico, trovador y cantante dentro de cada una de las definiciones del artículo 2 de este ordenamiento de músicos del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, será requisito lo siguiente. Fracción A. Ser mayor de 16 años y previo consentimiento de sus padres o tutores, mismo que deberá darse por escrito. Fracción B. Inscribirse ante la Secretaría General Municipal en el padrón de músicos, trovadores y cantantes a través de la organización de la música que pertenezca, proporcionado los datos básicos siguientes: fecha, nombre completo, registro federal de contribuyentes, lugar de nacimiento, tiempo de residencia, instrumentos musicales que toca, organización sindical de músicos a la que pertenece y número de registro ante las autoridades laborales competentes, número de registro de control dentro de la organización sindical de músicos a que pertenezca. C. Observar buena conducta en lo individual, así como dentro y fuera del grupo musical al que pertenezca. D. Presentar en el desempeño de su trabajo debidamente aseado y observar buena manera en el trato continuo con la clientela. E. Tratar con cortesía, buenas maneras de respetar a todas las personas en general que se encuentren en el lugar en que se encontrará trabajando. F. En caso de contravenir lo señalado en los incisos C, D y E de este artículo, el Ayuntamiento de Los Cabos, por medio de la Secretaría General Municipal, procederá a hacerle un extrañamiento a hacerle por segunda vez. Procederás a la cancelación de su registro. Notificación de ambos casos a la organización de músicos o agrupaciones similar al que pertenezca para efecto de la sanción interna a que haya lugar. Este tribunal analiza que dicha inconstitucionalidad no la es en fondo, toda vez que, como se indica en el punto 1 del presente capítulo, la autoridad municipal realizó un acto no recurrido por ningún recurso o medio de defensa, por lo que no resulta procedente el momento para la determinación de constitucionalidad del reglamento, toda vez que el acto reclamado es diverso a lo solicitado por los quejosos, dejando sin materia el estudio en el presente momento. 3. De igual manera, en la demanda de amparo no se reclamaron violaciones directas a la Constitución Federal, sino que se destacaron algunas que son tendentes a evidenciar cuestiones de legalidad, tales como que el acto reclamado apoya lo expuesto por las razones que le informan la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 175-180, tercera parte, página 119, de rubro y texto siguiente. Recursos ordinarios. No es necesario votarlos cuando únicamente se aducen violaciones directas a la Constitución. En principio, un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído
cuando la parte quejosa no hace valer previamente a la promoción de dicho juicio los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, solo será procedente salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la ley de amparo precisan, y con base en ambas, esta Suprema Corte, en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de este, como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias, falta absoluta de fundamentación y motivación, le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca el lado de violaciones a garantías de legalidad, por estimar que se vulneren preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante este, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio para el afectado hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a las violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el árbitro del quejoso, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. De la lectura de la tesis reproducida se concluye que los afectados pueden acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios cuando se alega exclusivamente la violación directa de una garantía constitucional y no cuando se alega la violación de leyes secundarias. Sin embargo, en la demanda de amparo no se reclamaron de manera exclusiva violaciones directas a la Constitución Federal, sino que existen conceptos de violación que son tendentes a demostrar que el acto reclamado infringe la garantía de legalidad, pues en dicha demanda de amparo no se hicieron valer conceptos de violación tendentes a evidenciar que la autoridad responsable incurriera en ellos. En mérito de lo anterior, la excepción en estudio no se actualiza. 4. En la demanda de amparo no se reclamaron actos administrativos respecto en los cuales la ley que los rige exija mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo para suspender su ejecución. 5. El acto no implica peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. 6. El acto no carece de fundamentación y motivación, ya que en él se citaron una serie de fundamentos y se expresaron los motivos que la autoridad responsable estimó aplicables al caso, sin que ese análisis deba extenderse a la debida fundamentación y motivación. 7. El medio de defensa que se puede hacer valer se encuentra en el artículo 94 del Reglamento de la Actividad de Comercio y Oficios en las Vías Áreas Públicas de los municipios de Los Cabos, Baja California Sur, por lo que queda plenamente acreditado a criterio de este tribunal que no se ha agotado el principio de definitividad del proceso. En adición a lo anterior, cabe precisar que aunque pudiera tratarse de un acto de imposible reparación, el quejoso está obligado a agotar dicho principio. En efecto, estimar lo contrario equivale a considerar que, en contra de cualquier acto dictado en el procedimiento administrativo, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de actos arbitrarios de autoridad. Apoya lo anterior
la jurisprudencia número I3CJ-39, sustentada por el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 26 correspondiente al mes de agosto de 2007, cuyo rubro y texto son los siguientes. Definitividad. Este principio del juicio de amparo debe cumplirse aún ante la reclamación de actos que revistan una ejecución irreparable. De la interpretación relacionada con los artículos 107, fracción cuarta, de la Constitución General de la República y 73, fracción 13 de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracción 3, cuarta, séptima y doceava de la Constitución Federal, 37, 73, fracciones 12, 13 y 15, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparables no es obligatorio agotar los recursos ordinarios. Antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo solo pueden reclamarse actos definitivos. Por consiguiente, no debe emanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues, de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro del juicio que revistan una ejecución irreparable es menester que se agosten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren por sí mismos dentro de alguno de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia sexta 2 CJ diagonal 239, sustentada por el segundo tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta novena época, tomo 18 del mes de noviembre de 2003, página 765, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son las siguientes. Actos de imposible reparación. Debe agotarse el principio de definitividad para promover amparo en su contra. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa o inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción 13 de la ley de la materia y 107, fracción 3, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior pone de manifiesto que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad, por lo que se reitera que el caso se actualiza a la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 20 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción 5 del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve, único, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por los ciudadanos
Juan Barajas Briceño y Gilberto Barajas Briceño, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia. Notifíquese, así lo resolvió y firma Juan Ramírez Soto, juez primero de distrito en el estado, asistido del licenciado Eberto Salcido Lemas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales conducentes, La Paz, Baja California Sur, firma el secretario del juzgado primero de distrito en el estado, licenciado Juan Ramírez Soto, secretario de acuerdos, Eberto Salcido Lemas. Hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta revisión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento.